Amén, hermanos. ¿Cuántos seguimos contentos en esta mañana? Amén. Puede tomar su lugar rápidamente. Quiero primero tomar un espacio para dar gracias a Dios, hermanos, a todos los hermanos que tomaron parte en la preparación de este servicio, desde los que están allá afuera, hermanos, recibiendo a las personas, los que están en Betania Kids, el grupo de alabanza, los hermanos que pudieron decorar todo se ha hecho con la excelencia para el Señor, y lo hacemos para Él, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién, hermanos? Como para nuestro Señor Jesús. Así es de que gracias a cada uno de ellos, hermanos. Me gozaba con lo que leía mi hermano Marcos al principio, porque va con mi mensaje. Quiero poner por ahí, si pueden poner el título de este mensaje, hermanos. Yo le puse por título a este mensaje: porque Él vive. Diga conmigo: porque Él vive. Y quiero relatarle algo rápidamente, hermano, aunque no vamos a utilizar prácticamente esa porción de la palabra, pero quiero relatarle algo que está en el libro de Juan, en el capítulo 20, cuando dice la palabra que el Señor Jesús está todavía, bueno, prácticamente María Magdalena, dice la palabra, que va a ver a la tumba, porque bueno, ellos tenían el deseo de ir a ver al Señor, creyendo, hermanos, tal vez en su mente que el Señor todavía estaba ahí en la tumba. Y dice la palabra que dos de los discípulos, cuando escucharon que la tumba estaba vacía y que el cuerpo no estaba allí, dice la palabra que Pedro y Juan corrieron, hermanos, hasta donde estaba el sepulcro. Y cuando llega uno de ellos, dice que se asoma hacia adentro. No entró, pero dice que se asoma y vio los lienzos allí donde estaba el cuerpo. Pero dice la palabra también que cuando llega el otro discípulo, entra y dice que ve el sudario y ve los lienzos, pero que no estaban juntos, no estaban acomodados como se solía hacer. Y de pronto, hermanos, ellos al ver todo esto, bueno, empiezan a entrar tal vez como en una duda, en un pánico, en una ansiedad que ha pasado con el cuerpo del Señor. Y dice la palabra, hermanos, que ellos se regresan a donde estaban los demás discípulos, pero María Magdalena se queda allí. Y dice la palabra que estaba ella ahí afuera. Si usted lee el capítulo 20, usted se va a dar cuenta de esto que le estoy contando. Y cuando ella está ahí afuera, dice que se asoma hacia adentro y ve que están dos ángeles. Dos ángeles vestidos de blanco. Y como la ven llorando, le preguntan y le dicen: ¿por qué lloras? Y ella está llorando porque dice que no encuentra a su Señor. Y dice de pronto que cuando voltea hacia el otro lado, ahí está Jesús a un lado de ella, pero ella no lo reconoce. Preste atención, hermano, porque es impresionante esto que la palabra nos enseña. Dice que no lo reconoce. Y ella está escuchando la voz de él y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y vuelve a decir prácticamente: Señor, si tú te llevaste a mi Señor, dime dónde está y yo voy a ir a buscarlo. En otras palabras, ella pensaba que era el cuidandero de ese lugar. Si tú te lo llevaste, dime en dónde está, porque yo quiero ir a buscarlo. Dime dónde lo tienes, porque Él es alguien a quien yo aprecio, Él es alguien a quien yo amo, Él es alguien en quien yo confío. Dime dónde está, porque yo he venido a tener ese encuentro con Él, pero no está aquí. Dime dónde te lo llevaste. Y dice la escritura, hermanos, que ellos hablaban de esta manera prácticamente porque no habían entendido la escritura que decía que le era necesario resucitar de entre los muertos. Pero como ellos no tenían ese entendimiento, por eso fueron a la tumba a buscarlo entre los muertos. Y basado en eso, hermano, es que yo quiero que podamos aprender un poco más sobre la resurrección. Nosotros nos gozamos y cantamos sobre la resurrección. ¿Será que nos gozamos? Como decía hermano Marcos, no es un evento, pero a lo mejor nosotros nos gozamos por el evento nada más. Pero en realidad, ¿qué significa para nosotros que el Señor Jesús haya resucitado? Y por eso yo le puse: porque Él vive. Y de ahí, hermano, nos vamos ahora sí a la palabra. Vaya conmigo al primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 12, porque Pablo está hablándole a los corintios.
Le está hablando a los corintios porque hay una cierta situación allí en la iglesia de los corintios. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si ve, hermano, lo que está pasando ahí en ese momento, había ciertos personajes que no creían en la resurrección. Y algunos decían que Él no había resucitado de entre los muertos. Y Pablo habla de esta manera: si no hay resurrección, entonces ¿qué estamos haciendo prácticamente nosotros vestidos de blanco? Si no hay resurrección, entonces lo que usted y yo vimos el día viernes a las 5 de la mañana en el servicio, tetelestai, consumado es, no tendría sentido. No tendría sentido haber hecho todo ese drama. No tendría sentido que María Magdalena haya ido a la tumba, porque lo hubiera encontrado allí adentro, tendido como lo pusieron. Por eso, hermano, nosotros entendemos que cuando el Señor Jesús el día viernes, lo que vimos que hizo, hermano, entregándose en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Desde el día miércoles lo estuvimos viendo como Él empezó a servirle a los discípulos, lavándoles los pies. El día miércoles hizo eso. El día viernes todavía sigue vaciando su amor por cada uno de nosotros. No porque éramos santos, sino porque éramos pecadores. El día viernes está derramando ahí su sangre. El día viernes el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo algo importante a favor de nosotros. Es una transacción que se está llevando a cabo. Es la paga por nuestro pecado. Y ahí está, hermanos, el Señor Jesús en la cruz del Calvario haciendo ese trabajo que a nosotros nos tocaba hacer. ¿Qué estaba haciendo? Le repito algo que vimos el viernes: la deuda del pecado estaba siendo pagada. ¿Sí está conmigo la iglesia? La separación de Dios estaba quedando ya terminada. El poder del diablo había sido ya quebrantado, había sido ya destruido. Por años se estaban llevando a cabo muchos de los sacrificios, pero ahora con un sacrificio perfecto, porque la sangre de ese cordero era perfecta y es perfecta. Entonces se acabó con esos cientos y miles de sacrificios. Eso era lo que estaba sucediendo el día viernes. Y qué decir, hermano, de algo tan importante, que el Señor, hermano, abre prácticamente la entrada a que nosotros, hermano, tengamos ese acceso directo a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos se alegran de esa noticia? Entonces todo eso está muy bien, todo eso está perfecto, todo eso es gozo y es alegría para nosotros, aunque fue dolor para Él. Pero yo puse unas preguntas aquí, hermano, para que usted las pueda meditar igual que yo. ¿Cómo sabemos que esas verdades siguen siendo válidas el día de hoy? ¿Cómo sé que la deuda sigue pagada? Si de pronto todavía el diablo viene y me acusa de mis pecados, ¿cómo sé que esa deuda todavía está completa, pagada, ha llegado a su fin? ¿Cómo yo sé, hermanos, que el acceso al Padre sigue abierto? Si de pronto cuando nos acercamos a orar sentimos como si el cielo estuviera cerrado, ¿cómo yo sé que entonces ese acceso al Padre sigue abierto? ¿Cómo sé que el poder del diablo ha quedado prácticamente destruido? ¿Cómo sé que él ya no tiene parte ni derecho? ¿Qué es lo que a mí me da la certeza de que esto, hermanos, aún sigue vigente? Vuelvo otra vez a su Biblia rápidamente en el capítulo 15, versículo 14 en adelante. Pablo nos explica algo importante, hermanos, para poder entender, porque desde el principio nuestro hermano Marcos ya nos ayudó con una parte de este mensaje. Y vamos a aprender esto, hermanos. Dice: y si Cristo no resucitó, diga conmigo, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Dice el versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y ahí hay algo, hermano, que sería tan triste para nosotros si fuera verdad. Dice, aún estáis ¿qué? En vuestros pecados. O sea, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces también dice Pablo, los que durmieron en Cristo perecieron, no tienen esperanza, jamás se levantarán de ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué seríamos más dignos de conmiseración? Porque Cristo no resucitó, porque Cristo no se levantó de los muertos, porque todo lo que Él dijo que era, no lo fue. Porque Él hubiera sido, hermano, cuando Él dijo tetelestai, hubiera sido las últimas palabras de un hombre moribundo que predicó ser el Hijo de Dios, y que por alguna razón se vieron algunos milagros, pero como no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. ¿De qué sirve abrir la Biblia? Vana es nuestra fe. Vano es todo lo que nosotros estamos haciendo si Cristo no resucitó. Pero dile a tu vecino, si Cristo no resucitó. Díselo de esa manera, dile, si Cristo no resucitó. Pero mira lo que dice el versículo 20. Léalo juntamente conmigo, fuerte, a la cuenta de 3. Fuerte, iglesia, 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces Pablo dice, mas ahora. Es una declaración, hermano, del apóstol Pablo. Es algo que él es prácticamente, hermano, un testigo en su espíritu de que esto que él vive, de que esto que él predica, lo siente y tiene la convicción de que Cristo ha resucitado. Y por eso para nosotros, hermano, es importante que podamos entender esto, y lo quiero llevar rápidamente en este caminar. Cuando nosotros cantamos, hermano, que Él ha salido de la tumba, que Él resucitó, que Él vive, no nos estamos refiriendo solamente al evento, sino al significado, al trasfondo que le rodea este evento. La fortaleza que es para nosotros, el fundamento, hermanos, sobre donde descansa lo que hablamos el día viernes, el día domingo tiene, hermano, ese fundamento donde ahora nosotros tenemos esa alegría, tenemos esa convicción, podemos levantar el pecho, podemos levantar la frente, podemos hablar con autoridad, porque Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén a eso todavía? Entonces no se le olvide esto, hermano, la deuda del pecado ha quedado pagada. Diga conmigo amén. Entonces Romanos 4:25 confirma esto. La separación ha quedado terminada. Juan 20:17 dice la palabra, subo a mi Padre y a vuestro Padre. El poder del diablo destruido. Apocalipsis 1:18 dice que Jesús tiene la autoridad, tiene las llaves del Hades y de la muerte. Los sacrificios quedaron cumplidos, ya no hay necesidad de sacrificios. Hebreos 7:27 dice que una vez vino este sacrificio y para siempre, y tenemos acceso abierto al Padre. Hebreos 7:25, Él vive siempre y está intercediendo por nosotros. ¿Cómo le parece todo eso, hermano? Vaya conmigo a Romanos 4:25 rápidamente. Lo vamos a ver este texto en dos partes rápidamente, hermanos. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué pasó el día viernes? Él fue entregado por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por haber violado la ley del Señor. La justicia tenía que ser aplicada. El día viernes Él estaba siendo entregado. La segunda parte del texto dice, resucitado para nuestra justificación. ¿Cuándo pasó eso? Al tercer día Él resucitó. ¿Para qué resucitó? Para darnos a nosotros, abre bien sus oídos y sus ojos, esa justificación. En otras palabras, hermano, lo que nosotros estamos viendo es que sin la resurrección nosotros no hubiéramos sido justificados. Se lo explico de esta manera. El día viernes que se estaba haciendo esta transacción, se estaba llevando a cabo un pago muy importante aquí en la tierra. Mientras que se está haciendo el pago, hermano, pudiéramos nosotros imaginarlo de esta manera, solo un escenario terrenal, hermano. Se está haciendo el pago,
la deuda está siendo saldada, el pecado de toda la humanidad está siendo pagada con la sangre del Cordero, con la vida del Cordero, con la vida del Hijo de Dios. El cielo entonces está recibiendo noticias. Aquí abajo hay alguien que está pagando por la deuda de todos estos pecadores. Entonces yo solo puedo imaginarme, hermano, algo como esto, a manera de entenderlo. Posiblemente estaban ahí los ángeles, hermanos, recibiendo esta información. Muy bien, se está pagando la sangre de un cordero. Muy bien, no tiene mancha, no tiene fallas, nunca se halló engaño en él, nunca mintió, nunca pecó en contra de Dios. Checando, todo bien. Ok, parece que todo lo que se tenía que pagar, como que viene completa la paga. ¿Cuántos se alegran de eso, hermano? Entonces está haciéndose esta revisión del expediente. ¿Quién es el que muere? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es el que paga? ¿Con qué paga? Con su sangre preciosa. ¿Quién es el que va a ofrecer? El mismo que se está entregando es el mismo que es un sacerdote para nosotros. ¿Qué tiene que ver este con el humano? Bueno, este es alguien que también, estando en la forma de humano, también ha experimentado la tentación, pero nunca ha caído en ella. Nunca se halló engaño en su boca, y por esa razón entonces el cielo comienza a procesar ese pago. Hace tiempo, hermanos, nosotros aquí en la iglesia necesitábamos comprar un material. Y siempre los muchachos me decían si yo podía hacer una transferencia, hacer el pago por el material. Y recuerdo en cierta ocasión que se había comprado una buena cantidad de material y ya se había dado el dinero, ya se había pagado, pero cuando van a recogerlo les dicen: necesitamos el comprobante. ¿Se hizo el pago? Sí, pero no traes el comprobante. Eso a nosotros nos enseña, hermano. El día viernes se hizo el pago, ¿verdad que sí? ¿El pago por qué? Por sus delitos, por mis transgresiones, por nuestros pecados. Ahí se estaba haciendo el pago. Pero hacía falta algo: el comprobante de la transferencia. Usted no ha visto en algún momento, hermano, cuando un abogado está en una corte y lleva el pago de aquella deuda que tiene ese cliente de él, que si no paga lo meten a la cárcel? Y cuando ya paga el abogado y el juez dice: muy bien, bueno, lo que se ha pagado está correcto, y da con su martillo ahí en esa mesita y dice: caso cerrado, la deuda ha sido pagada. El acreedor dice: acepto esta paga, estoy contento con ella y estoy dispuesto a darles ya ese comprobante de transferencia. ¿Sabes cuál es ese comprobante de transferencia para ti y para mí? ¿Cuál es ese comprobante? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te alegras por eso? Piensa en esto. Por eso la Biblia dice: le era necesario morir. ¿Por qué, iglesia, le era necesario morir? ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque si Él no muere, ¿quién paga por nosotros? Entonces no celebramos, iglesia, un evento, celebramos el trasfondo, el peso, el entendimiento, hermano. Para nosotros es importante por qué Él era necesario morir. No estamos celebrando, no es que la resurrección es la cereza del pastel del viernes y venimos y nos gozamos a lo mejor sin saber. Es que empezamos a entender la importancia que tiene el que yo comprenda en mi corazón por qué le era necesario resucitar. Me ponía yo a pensar en esto: si los discípulos que se acercaron ahí no entendían lo que decía la Escritura, que le era necesario resucitar, nosotros pudiéramos aplaudir aquí sin un entendimiento, pudiéramos cantar sin un conocimiento, pero cuando viene la palabra y nos ilumina aquí dentro en el corazón, entonces te das cuenta que el pago que Él hizo en la cruz del Calvario necesitaba un recibo, y el cielo envía un recibo del cielo. Cuando el juez le golpea a esa mesa, Cristo sale de la muerte, de la tumba. Y por eso, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oh muerte, tu aguijón. ¿Cuántos se alegran de eso? Quiero que esa verdad se te vaya sentando. Quiero que se te vaya sentando. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él vive. Yo tengo certeza de que mis pecados han sido perdonados. Y el diablo puede venir a decirte: pero no es cierto. Claro que sí, tengo el recibo y lo cargo aquí adentro.
Tengo el comprobante de transferencia que el cielo me envió y yo lo recibí. El día que me predicaron esa verdad, yo la creí. No celebro eventos, celebro verdaderamente la resurrección de mi Señor, de mi Salvador, del que me espera en las moradas celestiales. No sé a quién esperas tú, pero yo espero al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso le era necesario resucitar. Oh, hermano, déselo con todo su corazón, dáselo con entendimiento, dáselo con el pensamiento y con el corazón y con el alma, que tenga sentido y peso el aplauso que tú le das al Señor. Y nos gozamos porque la Biblia dice en Hebreos 2, 14 y 15: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso pasó el día que el Señor Jesús muere. También, hermano, por medio de ese instrumento, Él toma la autoridad. Y por eso el diablo no tiene parte ni derecho en nosotros, hermano. No se goza por eso. Pero ¿cómo sé que es cierto? Yo ¿cómo sé que es cierto eso? Porque el diablo puede venir y plantar la duda también. Bueno, la palabra nos ayuda, porque la palabra misma, hermano, nos enseña y nos da esa fortaleza. Apocalipsis 1, 17 y 18. Rápidamente vaya allá a su Biblia, hermano. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto, dice el apóstol Juan, a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿A quién se refiere Apocalipsis? Fíjate lo que dice: y el que vivo y estuve muerto. Iglesia, ¿quién vive y estuvo muerto? Dígalo más fuerte: ¿quién vive y estuvo muerto? Entonces ahí está el apóstol Juan diciendo que escucha estas palabras: yo soy el que vivo y estuve muerto. No dice que el que estuve muerto y sigue muerto, no, el que vivo. ¿Cuándo vive Él? ¿Está vivo ahorita? ¿Te gozas por eso? ¿Lo crees en tu corazón? Gloria a Dios. Sígueme entonces, dice: y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y para nuestra bendición, hermano, y para noticias buenas en el corazón y en el alma, dice aquí: y tengo ¿qué? Las llaves. ¿de dónde? ¿Y de dónde? Entonces, hermano, cuando Él muere aquí en la cruz del Calvario, está haciendo algo, hermano, poderoso en contra del enemigo. Está destruyendo el poder, las potestades. Pero entonces, ¿qué pasa el domingo? El domingo es la toma de posesión. Cuando Él sale y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Qué, iglesia? Entonces, ¿quién tiene la posesión de todo esto ahora? ¿Quién tiene las llaves? No es que el Señor le haya quitado unas llaves. Entendamos esto: llaves significa autoridad. Y Él es, hermano, el que tiene la autoridad. Por eso cuando usted y yo muramos, ¿sabes qué va a pasar? Él tiene autoridad sobre la muerte. Cuando tú mueres en Cristo Jesús, no en pecado, pero mueres en Cristo Jesús, cuando Él venga, Él va a decir: levántate Miguel, levántate Pedro, levántate María, levántate Juana, levántate Lupe, levántate Rebeca, levántate, levántate. ¿Por qué? Porque yo tengo esa autoridad. Y como yo he resucitado, también vosotros resucitaréis. Por eso la Biblia dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Se goza. Salúdame a tu vecino, dile: somos hijos de Dios. Vamos camino al Padre. Yo me voy acercando al final porque este mensaje es corto, hermano, pero queremos que sea sustantivo este mensaje, hermano, que nos pueda bendecir a cada uno de nosotros. La Biblia enseña, hermano, también que en aquel entonces había sacerdotes. Sígame. En el Antiguo Testamento había sacerdotes que tenían que entrar al lugar santísimo. ¿Qué significaba esto, hermano? Que ellos eran prácticamente la conexión entre Dios y los hombres. Pero estos sacerdotes eran mortales como usted y como yo, y en algún momento pecaban. Y por eso, si ellos entraban al lugar santísimo y la ofrenda no era agradable al Señor, el sacerdote moría. Y por eso lo sacaban con una soguita. ¿Sí recuerda eso, verdad que sí? Entonces tenían que reemplazar a los sacerdotes. Tenían que reemplazarlos. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes no eran eternos, pero ellos en ese momento eran
el intermediario entre Dios y los hombres. O sea, en otras palabras, estos traían el sacrificio y lo ofrecían por el pecado del pueblo. Pero el pueblo pecaba otra vez y tenía que haber otro sacrificio, y venía el sacerdote una vez al año y lo ofrecía a Dios, y entonces la culpa era quitada. Eso era la sombra de lo que habría de venir. Pero ahora viene lo especial. El día viernes, hermanos, este es un cordero que quita el pecado completamente del mundo. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces Él viene y se ofrece. Entiende lo que significa la cruz. Él viene y se ofrece. Entonces Él viene y dice: pero yo ofrezco delante del Padre mi corazón, mi vida, mi sangre, por el perdón de todos ellos. Por eso la palabra del Señor dice que cuando Él muere, se abre el velo y ahora hay entrada al lugar santísimo. Pregunta: antes, ¿quién era el intercesor entre Dios y los hombres? Un sacerdote, ¿qué? Humano. Pero ahora hay un sacerdote, ¿qué? Si este era temporal, este es ¿qué? Permanente. ¿Quién lo va a reemplazar a él? ¿Quién le va a quitar su lugar? ¿Quién le va a decir: ya se te están llegando los 3-4 años ahí, ya es necesario que te quitemos de ahí porque viene otro sacerdote nuevo? ¿Quién le va a decir eso? Nadie. Ahora, ¿quién es el que intercede por ti y por mí? ¿Por qué? Porque Él vive. Él no muere. Porque Él vive, Él resucitó de entre los muertos. Por eso Él está ahí. Entonces ahora, ¿cómo yo sé que tengo entrada al Padre Celestial? Porque hay un sacerdote. Entonces, en el momento en el que yo por alguna razón se me ensucian los pies de polvo, ¿recuerdas lo que hablábamos el día miércoles? Que pecamos por alguna razón. Este que es eterno, pero que estuvo en la forma de hombre, entiende lo que yo siento, entiende lo que yo sufro. Y Él mismo dice: pero yo ya pagué. ¿Por qué? Por todos tus pecados. Entonces, por eso nosotros tenemos entrada libre. ¿A dónde, hermanos? Al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo es precisamente en la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué podemos entrar? Dilo otra vez: porque Él vive. Hebreos 7:23. No, mejor nos vamos a Hebreos 4, porque ya el tiempo ha avanzado. Fíjate bien: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos. Hebreos 4:14 dice: Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice el versículo 16? Acerquémonos pues, ¿de qué manera? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Al leer todos estos versículos, hermano, por esa razón me vino a mi mente y a mi corazón: porque Él vive, tengo la certeza de que lo que Él hizo el día viernes sigue vigente todavía. Entonces camino en resurrección, camino con mi frente en alto, porque sé que el que salió de la tumba respalda, hermano, con sus hechos lo que Él prometió. Porque la Biblia dice el antes y el después. Porque Él vive, Él es un sumo sacerdote para mí, y yo tengo entrada a ese trono porque Él vive. Por esa razón, amigo, que tú estás aquí, si es tu primera vez que te han traído a un lugar como este y ves todas estas cosas extrañas, te quiero enseñar algo. Por eso los cristianos no vamos ante un sacerdote terrenal, porque ese sacerdote durante la semana también peca. Y ese sacerdote necesita el perdón ¿de qué? De sus pecados. Y ese sacerdote, como es humano y es terrenal, necesita que la sangre de Cristo lo limpie y lo purifique. Por eso un cristiano no va y se confiesa ante un sacerdote terrenal, porque tiene al sumo sacerdote que es desde el principio, que estuvo muerto, pero que al tercer día Él resucitó. Entonces ese es nuestro comprobante de transferencia. Ahora tú puedes decir:
yo soy libre en Cristo Jesús. Y cuando tú dices que eres libre en Cristo Jesús, tiene mucho peso, porque ahora tú entiendes por qué era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Te pregunto, ¿Cristo vive? ¿En dónde vive Cristo? Aquí en mi corazón. Pero luego entonces, hermano, la gente dice: es que el diablo me anda atormentando. ¿En dónde está el problema ahí? Es que como que tengo temor de la muerte. Es que como que acaso no cantamos: ¿dónde está? ¿Qué? Oh sepulcro, tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu qué? Y el aguijón, ¿cuál era? El pecado. Por eso el enemigo, cuando una persona peca, gana autoridad sobre ella. Y si la persona no sabe que Cristo ya pagó y resucitó por sus pecados, no va a venir y se va a arrepentir y no se va a entregar. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Canta sin conocimiento, brinca sin conocimiento, pero no vive como si anduviera en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso alabaré al Señor mi Rey. Por eso le voy a cantar. No importa, hermano, lo que el mundo diga y lo que el mundo haga. Yo sé que Cristo se levantó de entre los muertos, y ese es el fundamento de nosotros. Este es el pináculo, hermano, de la doctrina cristiana. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero te pregunto, ¿por qué estamos hoy aquí, hermano? Porque nos dijeron que viniéramos. No, porque Cristo ha resucitado. ¿Sí está la iglesia conmigo? Sígueme rápidamente, ya estoy terminando. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por esa razón, no fue un simple perdón. Ahora hemos sido justificados. Hemos sido declarados inocentes y hemos sido declarados justos ante Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? Pero entendemos por qué. No por mi justicia, sino porque Él me justifica. Él es mi recibo, mi entrada delante del Padre. Número 2, Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Número 3, el poder del diablo, hermano, no tiene ya más nada que hacer. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El último, el acceso al Padre, lo tenemos abierto. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba. ¿Abba qué? Eso es lo que un pecador no puede decir. No puede decir Padre, porque está muerto, está separado. Pero un hijo de Dios tiene la convicción, tiene la fe, tiene la certeza y puede decir Abba, Padre. Entonces, porque Él vive, tú eres limpio. Porque Él vive, tú tienes entrada al reino de los cielos. Porque Él vive, Él es tu intercesor. Porque Él vive, Él es tu sumo sacerdote. Porque Él vive, el poder del pecado y de la muerte ha quedado destruido. Porque Él vive, nosotros tenemos entrada directa al Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Rápidamente vuelvo al relato con el que comenzamos. Dice la Biblia que ellos no entendían que le era necesario resucitar de entre los muertos. Por eso María y los discípulos llegaron a buscarlo entre los muertos. Y cuando Él le habla a María, y María ahora sí reconoce que Él es, le dice:
Raboni, que quiere decir maestro, se da cuenta que Él había resucitado. ¿Sabes qué? Ellos no sabían por qué era necesario que Él resucitara. Pero pícale ahí a tu vecino por última vez, tócalo ahí, dile: pero ahora yo sé. Díselo: pero ahora yo sé por qué era necesario que Él resucitara, para yo andar en novedad de vida, para yo decirle al enemigo: por más que el enemigo ruja, por más que el infierno ruja en contra de mí, el cielo está a favor de mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu y todas las legiones de ángeles viven y reinan en mi corazón. ¿Por qué? Porque Él vive y dio su vida por cada uno de nosotros los pecadores. Habrá alguien que crea en esta palabra. Habrá alguien que alabe a mi Cristo, que está vivo en esta hora. Habrá alguien que se ponga de pie en esta tarde, en esta mañana, y pueda decir: Señor, gracias te doy, porque ahora entiendo por qué tú has resucitado. Ahora entendemos por qué Él resucitó. Levántame tus manos ahí. Solo vamos a hacer una oración rápidamente. Y dile: gracias, Señor, por el entendimiento que me has dado esta mañana. Vamos, díselo con convicción, porque va a empezar a caer sobre tu vida el peso, la convicción. Te la vas a volver a pensar para volver a pecar. Te la vas a volver a pensar para decir esas malas palabras, para robar, para hacer fraude. Te la vas a pensar para congregarte cuando se nos da la gana. Te la vas a pensar para no leer ya más la Biblia. Te la vas a pensar para no orar al Padre. Porque si esa es tu vida de pecado, cuando tú mueras no habrás muerto en Cristo, habrás muerto en pecado. Y en pecado hay condenación, pero en Cristo hay completa salvación. Dale gracias ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile: gracias porque ahora entiendo por qué resucitaste. Gracias por tu presencia. Gracias por haberme alcanzado. Gracias por seguir vivo. Tengo el comprobante de la transferencia. El acreedor ha quedado satisfecho. El sacrificio fue suficiente. No se ocupa otro sacrificio. No se ocupa que se derrame más sangre. Solo se ocupa que yo me mantenga firme en la salvación de mi Dios y de mi Rey, mi Señor Jesucristo. Padre, gracias en esta mañana por tu pueblo te damos en esta hora. Ahora entendemos por qué tú has resucitado y por qué tú, Señor, estás sentado en tu trono y gobiernas con todo poder y con toda autoridad. Gracias. Sigue bendiciendo tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le damos un aplauso a nuestro Dios en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios.